Evidentemente, si ese fue el coste real, después de eso hubo unos pagos mucho más sustanciosos para los santeros cubanos que supuestamente iniciaron a Chávez en estos caminos espirituales. Porque los babalaos cubanos se infiltraron de forma rotunda, de forma casi omnipresente en todas las instituciones públicas, en los estamentos de poder, en los ministerios, en las empresas públicas como PDVSA, en el ejército. Y fue una infiltración que tenía una doble función, según me contó el propio ministro de la Defensa, exministro de la Defensa, Raúl Baduel, amigo personal de Chávez, compadre. Y él me contó en Ramo Verde, en la cárcel de Ramo Verde, donde yo lo entrevisté en 2 ocasiones, me decía que esto, según su convencimiento personal, había sido un plan ideado por Fidel Castro. Porque todos los babalaos cubanos que llegaron a tener una presencia muy cercana a ministros, a directores generales, a gobernadores, tenían una doble función. Por un lado, ser consejeros espirituales y asesorar en temas de santería a los jerarcas chavistas, y por el otro, ser informantes secretos del gobierno cubano. Este es un convencimiento íntimo de alguien que fue ministro de la Defensa y que está también recogido en el libro. Él dijo que intentaron inducirlo a entrar en temas de santería, e incluso dijo que le habían propuesto ingresar en una logia de masones, pero él me contó que él no creía que esto fuera muy conveniente, porque la logia de masones él descubrió que servía para tapar las sinvergüencerías de sus miembros. Y también dice él que no ingresó en temas de santería, pero es un hombre, yo creo, profundamente espiritual. Su celda era, prácticamente un altar. Y es un hombre que oraba mucho en la cárcel y tenía definitivamente también inquietudes espirituales, pero canalizadas por otras vías. Chávez tuvo múltiples discursos en temas de religión. Él iba a los países árabes y era seguidor de Mahoma. Y iba a los países católicos y era, un hijo de Jesucristo. Y en Cuba era un babalao casi, prácticamente. Según el convencimiento de muchos, también era sacerdote babalao. Entonces, él utilizó el tema religioso, el tema espiritual, los convencimientos íntimos de sus electores, de sus seguidores, para granjearse los apoyos, las simpatías de la gente. Incluso a tal punto llegó esa manipulación, según los testimonios recogidos en el libro, que en la cárcel de Yare se organizaban sesiones de espiritismo. Y esto no lo cuenta una persona, esto lo cuentan múltiples testimonios: Arias Cárdenas, Luis Valderrama, Joel Acosta Chirinos, es decir, todo el entorno conspirador que lo ayudó a él a dar el golpe de Estado del 4 de febrero del 92, celebraban este tipo de rituales. Algunos decían que a modo de broma, a modo de juego, pero Chávez se lo tomaba muy en serio y siempre invocaba a los espíritus, por supuesto, de los libertadores, porque esa sí era una, digamos, tendencia muy recurrente. No era cualquier espíritu el que bajaba, siempre era el de su bisabuelo Maizanta, un revolucionario que, según algunos historiadores, estaba más cercano a la delincuencia, y según otros era un reivindicador campesino, y él a este bisabuelo le tenía una veneración muy especial. Invocaba a su espíritu, que cuando hablaba a través de su cuerpo siempre recomendaba cosas muy favorables para Chávez. Ahí hubo un cambio también muy importante. Después de que lo operan en Cuba, lo primero que hace al bajarse del avión presidencial es ir al Santo Cristo de la Grita, a pedirle a Cristo que por favor lo salve. Luego va al templo de la Virgen de Coromoto a pedirle exactamente lo mismo. Y Chávez, además de pedir, y esto sí es una característica muy similar a la santería, además de pedir favores, también quería dar. Entonces le decía a la Virgen de Coromoto que si le quitaba el cáncer le construía un templo en mejor condición. Al Santo Cristo de la Grita lo mismo. Es decir, él aplicaba el criterio que utilizaba en su vida pública de intercambio de favores también con las divinidades. El propio Hugo Chávez se le diagnosticó el cáncer después de ese hecho. Hay babalaos no solo opositores, sino también chavistas, paleros. La palería es una religión que trabaja con huesos humanos, muy extendida en Venezuela. En los cementerios venezolanos se roban huesos para hacer este tipo de prácticas. Y hay un convencimiento generalizado en estos sectores de que ese acto de madrugada, la exhumación de madrugada de los huesos de Bolívar, en el cual Chávez
prácticamente entabla un diálogo místico con Bolívar y le habla, y Bolívar le responde. Es decir, en esta especie de delirio, frente a los pobres huesos amarillentos de Simón Bolívar, muchos lo interpretaron de esa manera. Por supuesto, esta operación estuvo justificada desde el punto de vista científico, según el chavismo, para determinar cuál fue la causa de la muerte. Pero todos estos sectores espirituales, espiritistas, paleros, santeros, lo vieron de otro modo. Después de una serie de entrevistas con Erma Marxman, que era la hermana de Cristina y que fue amante de Hugo Chávez durante casi una década. Fue una década clave para la vida de Hugo Chávez porque fue la etapa conspirativa. Desde el año 82, que se inicia el movimiento del golpe de Estado, que termina en el golpe de Estado del 2002, del 92, perdón, Chávez comienza esa andadura con esta persona que fue su pareja sentimental. Él estaba casado, pero esta era una pareja sentimental que todo su grupo, su círculo de amigos, sus conocidos, tenía conocimiento de ello. Y fue una persona también, una mujer que participó activamente, enviaba cartas, convocaba reuniones. Y Cristina también participó en el golpe de Estado. De hecho, ella era conocida en algunos círculos como la bruja de la conspiración porque consultaba, leía las cartas, echaba las cartas de tarot a muchos de los militares supersticiosos también, como Chávez, que acudían a ella cada vez que había algún problema en el proceso conspirativo. Y Cristina Marxman no solo lo consultaba a Hugo Chávez, una ocasión le leyó la mano, y de las dos predicciones que más tuvieron eco entre su círculo cercano fue la de que un día vas a ser presidente, eso lo recuerdan todos, y la de te vas a morir antes de los 60 años. Esa premonición que le hizo a los 30 y pocos años a Chávez lo marcó mucho y él se lo contó a mucha gente. En ese camino, en ese recorrido en el cual ellos buscaban aferrarse al poder a través de este tipo de prácticas, el propio chavismo se convirtió en una religión. Y no es una crítica de ninguna manera desde el periodismo, no. Ellos mismos, los propios dirigentes del chavismo, así lo reconocen. María León, una diputada, me dijo a mí frente a la tumba de Chávez, es que esto es un lugar de peregrinación, al igual que es el lugar donde supuestamente está Jesucristo, reposa Jesucristo. Este es un nuevo lugar de peregrinación para nosotros los venezolanos. El cuartel de la montaña, el lugar donde está sepultado Hugo Chávez. Y efectivamente es un lugar de peregrinación, allí todo el mundo quiere tocar, parece que quiere tocar su cuerpo, el lugar donde estuvo la cabeza, se presignan, lloran, ahí mucha gente dice que lo escucha. Entonces todo este fenómeno mágico, místico, ha ocurrido en torno a la figura de un líder muy carismático, por cierto, y la persona que ha tenido más poder en Venezuela durante los últimos años, sin duda. Asume que el chavismo está impregnado de un ala religiosa. Dice, confiesa él, que el chavismo se ha convertido también en una religión, pero que él está muy alejado de todas esas creencias. Él siempre lo deja muy claro. Sin embargo, según los propios chavistas, deja correr y promueve el rumor de que Maduro es un hombre profundamente supersticioso y que casi que está loco viendo la cara de Chávez en todos lados. Esta creencia personal de Hugo Chávez no solo tuvo consecuencias personales para él, sino también consecuencias para todo el país. Y esta es una de ellas. El crecimiento vertiginoso de la santería ha ocurrido durante los 16 años del chavismo y efectivamente se ve a mucha más gente, digamos, con el atuendo blanco, con los collares de los santos, de los orillas, mucho más que hace 20 años, por ejemplo. Y ha sido una práctica, efectivamente, que ha crecido también de la mano de otras confesiones. La palería, el robo de huesos en el Cementerio General del Sur, 6, 8 cadáveres, 8 tumbas profanadas a diario, dan una evidencia de que ha crecido, de que hay un mercado incluso de comercialización ilegal de huesos, que ha crecido muy fuertemente durante estos años. Este tipo de prácticas a la que se asocia el chavismo también tiene un arraigo profundo dentro de toda la sociedad venezolana. Y el que critica a Chávez por ser santero, por llevar los collares y es opositor, luego también tiene otro tipo de prácticas que no se atreve a confesar de forma pública, ¿no? Entonces, el utilizar este
este tipo de prácticas como arma arrojadiza contra adversario político también se ha convertido en una práctica habitual en Venezuela. Y también para ser justos, también hay que decir, por ejemplo, que Enrique Capriles también iba cargado con sus vírgenes a peregrinaciones, sus rosarios, utilizando también la religión con fines políticos. Es decir, nosotros tenemos una larguísima tradición de esto desde Joaquín Crespo, un presidente como Chávez, llanero, supersticioso, militar, y cuyo cuerpo, por cierto, también desapareció del Cementerio General del Sur y nadie sabe dónde está. Sus huesos no han aparecido. Algún ritual palero alguien está haciendo con los huesos de Joaquín Crespo y de su mujer, Misia Jacinta, que tampoco se sabe dónde están sus huesos, ¿no? Ha habido también una profanación de las muchas, ¿no?